Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Para ello nos acompaña en los platós de Canal 4 TV doña Elena Álamo, que es concejala y a su vez portavoz del grupo del Partido Popular AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, doña Elena? Pues muy bien, con salud, que es lo importante. ¿Cómo está ese San Bartolomé de Tirajana? Bueno, no puedo decir lo mismo de nuestro querido municipio porque de verdad que es lamentable la situación de dejadez que se está viviendo en él, ¿no? Yo creo que nos sentimos abandonados, los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Además, le hablo desde el punto de vista de una vecina más, abandonados pues por el grupo de gobierno que está ahora mismo gobernando, entre comillas, San Bartolomé de Tirajana, porque no están haciendo absolutamente nada y eso al final, esas consecuencias las estamos sufriendo todos, ¿no? Pues doña Elena, me gustaría comenzar esta entrevista hablando de la actualidad, y la actualidad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y en toda Canarias pasa por la inmigración, y en este caso son los municipios turísticos donde de entrada o los primeros pasos más inmigrantes fueron ubicados. Sí, así es. La situación que estamos viviendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con respecto a este tema es preocupante. Y es preocupante, lo decíamos y lo advertíamos desde nuestra formación política, pues en el mes de julio, cuando solicitamos aquel pleno extraordinario para darle voz, en este caso a los vecinos de Tunte, donde, bueno, hacían un traslado con la callada, sin informar a nadie, y a los inmigrantes que teníamos en el aula de la naturaleza, porque en San Bartolomé de Tirajana hay que decir que ya existían dos centros donde estaban albergados, como era en Ayagaures uno y otro en el aula de la naturaleza, los trasladaban sin decir absolutamente nada, donde además nos enteramos de aquella manera que pretendían traer a nuevos inmigrantes y además crear un centro COVID. Esa noticia nos alarmó bastante, primero porque entendíamos que no era el lugar adecuado para atender a estas personas que llegan alejados pues totalmente de un centro hospitalario, y además porque no podíamos estar geolocalizados en el mapa como municipio turístico pues por un tema tan delicado como este. A raíz de ahí la cosa se ha ido complicando muchísimo más, hasta tal punto que nosotros consideramos de verdad que esto se ha ido de las manos, y se ha ido de las manos por la dejadez total y absoluta del gobierno de España, que no está mirando para nada a Gran Canaria y en este caso pues a lo que a nosotros nos ocupa, a San Bartolomé de Tirajana, y por supuesto también, aunque no tenga competencia directamente, al cuatripartito de San Bartolomé de Tirajana, porque no hemos tenido una alcaldesa que haya liderado esta situación, que haya salido al frente y que haya defendido a los intereses de los vecinos y las vecinas. Y nosotros lo tenemos claro, ahora mismo no podemos permitir y seguir permitiendo, podíamos entenderlo de forma inicial y transitoria, porque era una situación que se les escapaba o se nos escapaba a todos con esa llegada masiva de inmigrantes, el que no hubiesen centros habilitados, pero es que han pasado muchos meses, esos centros no se han habilitado adecuadamente, porque estamos viendo la cantidad de problemas que tienen ahora mismo, pues donde están, que algunos no reúnen pues condiciones realmente humanas para que allí estén, y además han ocupado pues muchas zonas de la planta alojativa de nuestra zona turística, y nuestro destino turístico tenemos que recuperarlo cuando pase esta crisis sanitaria, pero por supuesto también tenemos que incentivar y poner todo de nuestra parte para que pase también con esta crisis migratoria, y hay que buscar soluciones. Además, cuando gobiernan en el cuatripartito de San Bartolomé de Tirajana las mismas siglas políticas que gobiernan a nivel nacional, y que tenemos una alcaldesa que sale con la boca chica pues para intentar confundir a la población, y sobre todo desde nuestro punto de vista también faltarnos al respeto, porque poco menos que nos dice que lo que está pasando es una sensación que tenemos las personas que allí vivimos, que realmente la inseguridad no es tal. Y mire, no es una sensación, es una realidad, y créame que me gustaría hablar y ser más optimista, pero la realidad que estamos viviendo es que las personas que allí vivimos tienen miedo porque se están produciendo situaciones de conflicto, de
convivencia, pues realmente delicadas, ¿no? Hemos visto a través de los medios de comunicación, pues algunos incidentes que han ocurrido que además le intentan quitar importancia hablando de hechos aislados, pero que sabemos que no son hechos aislados. Además, sabemos que hay muchísimos menores que también los han reubicado en nuestro municipio, que mire, en un tramo entre Lomo Los Azules, Calderín y El Salobre, hay como 4 fincas habilitadas para un uso, para el que no fueron en su momento, en su origen, creados. Hablemos que el primer espacio que utilizaron para recoger y cuidar a estos menores, pues era una caballeriza que tuvieron que adaptar. Usted me dirá si eso va a reunir pues las condiciones adecuadas para poder atender a estas personas. Y además, los vecinos se han sentido violentados porque han entrado en sus fincas y necesitan respuestas y necesitan de actuación. Y esa realidad no se puede esconder por muy dura que sea. Los últimos días nos intentan pues tapar los ojos desde nuestro punto de vista, de alguna manera, con el tema de la cantidad de policías, servicios policiales que van a venir a reforzar a nuestro municipio. Que bienvenido sea, sobre todo porque sabemos de la labor ejemplar y encomiable que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y porque sabemos que realmente se están viendo desbordados y que no dan avío a atender muchísimas demandas. Así que todo lo que venga sea pues bueno para, en este caso, para la seguridad de nuestro municipio, bienvenido sea. Pero hay que buscar otras alternativas y hay que ser contundentes. Y todo pasa pues por dejar que el flujo migratorio siga. No se puede tener a estas personas encarceladas en nuestro municipio y comenzar el desalojo, pero que ese desalojo sea una realidad y que esa realidad sea visible ya, porque la situación no se puede estar alargando muchísimo más en el tiempo. Habla usted de esa sensación de inseguridad, y ahí se ponía siempre el foco de que éramos alarmistas, incluso alguien dijo xenófobo o racista, ¿no? Esos eran los mensajes, pero era cuando estaban concentrados este núcleo de inmigración, estaba concentrado en 2 municipios, los 2 municipios motores económicos, que es San Bartolomé y es Mogán. Pero cuando ya se fueron trasladando estos inmigrantes a otros municipios, ya los focos se iban palpando, y esa inseguridad la estaban palpando vecinos de Las Palmas, vecinos de Telde, vecinos de otros municipios, y eran cuando ya se ha movilizado la sociedad en Gran Canaria y en Canarias en general. Claro, es que esto ha sido un proceso de muchísimos meses, por eso digo, que se les ha ido de las manos y no podemos dejar que nos intenten. Doña Elena, perdone que la interrumpa, sí. ¿O ha habido una dejación por este gobierno a nivel nacional, trasladado autonómico, delegación de gobierno municipal? La dejadez ha sido total y absoluta, eso a nadie se le puede escapar. La dejadez ha sido total y absoluta, y digo que se ha ido de las manos porque ya la crispación que sienten las personas es muy grande, y eso es lo que hay que evitar. Estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis migratoria y consecuentemente una crisis social, y además digo que no debemos caer en ese discurso en el que nos intentan arrastrar, porque nos intentan arrastrar y confundir. Mire, al canario, a las personas que vivimos en San Bartolomé de Tirajana, en solidarios y en hospitalarios no nos gana nadie, pero esto no es una competición. En nuestro municipio han convivido siempre más de 116 culturas diferentes en plena integración y armonía. Hemos celebrado con todas las comunidades que viven en nuestro municipio y hemos convivido, hemos celebrado sus fiestas y las nuestras, y nunca ha habido ningún problema, y así va a seguir siendo. Lo que no puede ser es que un gobierno que se tilda de progreso, que encima además se intentan abanderar, pues nos esté llevando al retroceso más absoluto con ese tipo de discursos que lo único que pretenden es sí precisamente potenciar pues esa confrontación, que no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que estas personas que lleguen se les atienda correctamente, que busquen alternativas y soluciones, que las hay. No vamos a descubrir nada nuevo, las hay. No son fáciles, pero existen. Y además, que a los que aquí vivimos también se les atienda y que podamos seguir disfrutando de nuestro municipio. Pues en este caso hablamos de la zona turística, que es la que mayormente ha sido ocupada, y la convivencia en general, pues como lo hemos hecho con anterioridad, hay que poner remedio a esta situación, y lo que han hecho realmente es mirar para otro lado, ¿vale? Y no buscar soluciones apropiadas
pues para esta realidad tan dramática como es la inmigración, ¿no? Por otro lado, estamos en el mes de febrero y ya estamos con el run de los carnavales, ¿no? ¿Se va a celebrar los carnavales en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Mire, yo creo que la prioridad ahora debe ser otra, ¿no? Ahora mismo pues estamos viviendo esta situación, marcará la crisis sanitaria, está marcando pues las pautas a seguir, y evidentemente lo que se está haciendo es reinventándonos pues para poder desarrollar en este caso actividades o hacer actuaciones que se puedan llevar a cabo. Lo que no puede ser es que este grupo de gobierno, pues aprovechando precisamente, por desgracia, esta situación y bajo el paraguas y el amparo, en este caso del COVID, pues no se haga nada en nuestro municipio. Y yo creo que aquí todos tenemos que reinventarnos y se pueden hacer pues muchísimas cosas. Desde luego que un carnaval al uso ni de broma, pero sí que hay que potenciar y seguir estando cerca de la población, pues de muchas otras maneras que existen, porque además lo estamos viendo constantemente, como otros municipios lo están haciendo. Precisamente veíamos hace poco pues una publicidad del municipio de Arucas, que además, ahora el color político, creo que gobiernan algunos también de los que están en el cuatriprito en San Bartolomé, pero cuando hay iniciativas, cuando hay ganas de hacer cosas y hay ganas de trabajar, pues uno se reinventa y tira hacia adelante. Pero cuando es todo lo contrario y no sabes realmente qué hacer y no te duele tu municipio, pues se buscan excusas y no se hace absolutamente nada, ¿no? Y una buena excusa en este caso pues es el COVID. ¿Y qué respuesta ha dado por parte del gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana a este COVID? Pues mire, le puedo decir que los vecinos se han sentido realmente desatendidos. Sabíamos que era una situación para la que no estábamos preparados y nosotros como grupo en la oposición tendimos nuestro brazo desde el primer momento para cualquier cosa que necesitasen. Pero bueno, parece ser que con la oposición no se quiere contar y siempre la callada por respuesta, porque no nos invitan ni siquiera a formar parte pues de unas comisiones que se tienen que hacer con asiduidad, como es la Junta de Portavoces que conforman la Corporación Municipal. Nosotros en esta etapa hemos visto cómo los vecinos, para ser atendidos, han tenido que pasar después de las diferentes fases donde la información brillaba por su ausencia y veíamos cómo en las redes sociales pues los diferentes municipios salían informando de las medidas. En San Bartolomé de Tirajana pues nos teníamos que buscar la vida, o muchas veces era la propia oposición la que informaba de lo que se permitía o no se permitía hacer, porque la gente al final pues estamos todos perdidos y todos necesitamos buscar esa información. Y por parte de la administración más cercana pues no obtenían respuesta. Ya encima, cuando tienen que ser atendidos, cuando se empieza a gestionar pues citas para que a los vecinos se les atiendan, sobre todo teniendo en cuenta que hay pues muchísimas necesidades a través de los servicios sociales, pues las colas se hacían interminables, ¿verdad? Que la imagen que se veía en el alrededor, en los alrededores de las oficinas municipales eran interminables. Luego hicieron una jugada que la cola la hacían por dentro del edificio para que a través de la valla pues no se viese aquella imagen tan penosa, y después pues intentaron conseguir gestionarlo con cita previa. Mire, yo creo que aquí está todo inventado y lo estaban haciendo en otros municipios vecinos donde, insisto, además son de las mismas siglas políticas. Es tan difícil marcar el liderazgo y marcar las pautas a seguir para poder dar una solución a los vecinos. Pues esa situación es con la que se han encontrado los vecinos, donde muchos te lo dicen: miren, es que no nos atienden, es que tardan en recibirnos, que podemos entender que la situación no es fácil, insisto, podemos entender que ha aumentado muchísimo la demanda de asistencia, lo podemos entender, pero lo que no podemos entender, y no, para eso no hay excusa, es para la inacción que están teniendo, porque mire, estamos hablando de 17 concejales, que no son 10 ni 12, son 17, que se han unido 4 fuerzas políticas y que además la gente se pierde a la hora de solicitar o de tramitar porque no saben a quién dirigirse, porque cuando se habla en nombre del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se habla en nombre de 4 fuerzas políticas. Y mire, cuando uno se presenta a las elecciones y gana las elecciones o consigue, en este caso, porque hay que recordar que la fuerza política más votada fue PPAV, nuestra fuerza política, pero que es lícito y se unieron 4 fuerzas para gobernar perfectamente, pues venga, gestione usted y trabaje. Y uno tiene que olvidarse después de las siglas políticas, y uno está trabajando y representando a una institución que se llama el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que ha sido un referente
que ha sido un referente a lo largo de muchísimos años de la isla de Gran Canaria y que desgraciadamente, y créame que me gustaría decirle otra cosa, está siendo, bueno, pues ahora mismo de los últimos municipios en cualquier gestión que usted me quiera poner sobre la mesa y quiera resaltar, porque no están haciendo nada, porque la desidia es absoluta y porque además nosotros creemos que realmente no saben por dónde caminar dentro de nuestra administración. Fíjense ustedes con las contradicciones, ¿no? Y hombre, y usted lo acaba de decir, y es ilícito, y como las reglas del juego son las que son, pues, y por muchos ciudadanos siempre se preguntará cómo es posible que en cualquier institución, en este caso estamos hablando de la municipal, no gobierna la formación política más votada. Ya. Es que el mundo al revés, ¿no? Sí, eso es una cuestión que se plantean muchos vecinos y vecinas, pero efectivamente está dentro de las reglas del juego político, se pueden unir y pueden gobernar, y eso es lícito. Nosotros estamos en la oposición y desde la oposición vamos a trabajar como sabemos hacer, porque nuestra gente, nuestros compañeros, nuestra formación solo sabe trabajar y tenemos vocación de servicio público. Lo que no puede ser es enfrentarse a un pacto encima a 4 bandas y ahora decir, bueno, pues que todo está tan mal, es que no sabemos por dónde empezar. Mire, cuando uno quiere al municipio, cuando uno se presenta a unas elecciones, precisamente debe ser porque es conocedor de los problemas que tiene en su municipio y como conoce los problemas, pues quiere solucionarlos y quiere arreglarlos. No entra a gobernar para lamentarse, porque de verdad no sé qué pensaban que era un ayuntamiento, si era ir ahí a pasear todos los días y hacerse fotos. Mire, es que en un ayuntamiento precisamente lo que hay son problemas y unos se resuelven sobre la marcha, otros se resuelven en 1 año, otros en 3 y algunos de nuestra época todavía se están resolviendo, tengo que decirlo, pero tienen solución, todo tiene solución menos una cosa, lo que hay que tener es ganas, perseverancia y entrega, y le puedo garantizar que eso lo hubo en la anterior ¿cómo me etapa? puede decir que usted me diga que usted no sabía que estaba tan mal si llevan 8 años que llevaba gobernando PPAV en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, criticando la gestión un día sí y otro día también? Cuando alguien critica, creo que tiene que tener algo de conocedor de lo que está criticando. Efectivamente. Y cuando alguien se presenta en las elecciones y presenta un programa electoral buscándole soluciones y ofreciendo a los vecinos que es un compromiso, es un contrato con la sociedad, tiene que saber si ese contrato se puede ejecutar o no se puede ejecutar. No vender humo. Claro. Y lo fácil es decir, yo pensaba que las cosas estaban mal. Oye, ¿usted de dónde ha venido? Claro, es que aquí lo fácil es buscar culpas. Bueno, aparentemente, yo creo que ya la gente no se cree absolutamente nada. Los vecinos y las vecinas de San Bartolomé de Tirajana están cansados de ese tipo de argumentos, que ahora mismo llevan 2 años gobernando y que no se ha visto pues ninguna acción que haya podido gestionar este grupo de gobierno. Mire, muchas cosas son expedientes o trámites que estaban encaminados. Es que son unos expertos vendedores de humo. Y en esa línea se está moviendo, en intentar decir que es que había muchos problemas y había muchas situaciones, insisto, y ya lo ha descrito usted perfectamente, es que problemas hay, los había, los hay y los habrá, porque precisamente el dinamismo de un ayuntamiento lo que va a generar siempre son problemas para que entre todos, desde la parte técnica y desde la parte de los trabajadores municipales y por supuesto impulsado por la parte política, podamos solucionarlo. Es que eso es un ayuntamiento, ese es el día a día en una administración. Pero como fuera del agua se nada muy bien, pues bueno, se ha querido hacer una política torticera, una política dañina, intentando pues siempre machacar y machacar pues a los que estábamos gobernando en ese momento. Pero bueno, al final yo creo que todo se pone en su sitio y se pueden ver las realidades, ¿no? Y las realidades es que, insisto, con nuestros defectos y nuestros errores que los hubieron, en 8 años San Bartolomé de Tirajana avanzó, en 8 años se hicieron muchísimas cosas en nuestro municipio, desde la atención directa al vecino y el estar siempre a su lado en reuniones y atendiéndole, y por supuesto también desde el punto de vista de infraestructura, de actividades y de eventos, y eso, pese a quien le pese, esa realidad no se puede obviar porque está ahí, porque damos un paseo por nuestro municipio, que es el más grande en extensión de la isla de Gran Canaria dentro de los 21 municipios, y vamos a ver actuaciones desde Tunte hasta Maspaloma, El Pajar, llegando hasta Aldea Blanca. En todos los pueblos y barrios podemos decir que hemos invertido
desde el punto de vista de infraestructura, de obras y de servicios, y que hemos estado siempre cerca de nuestra gente, de los vecinos y las vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Doña Elena, algo tampoco y se pregunta, ¿se está celebrando pleno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Sí, bueno, los plenos... Los ciudadanos dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Es que los plenos. Los plenos es que también nos parece, de verdad, nos da vergüenza ajena. Los plenos que se realizan de forma ordinaria una vez al mes, que además es el último viernes del mes, efectivamente, que lo marca la ley, que luego además se pueden celebrar pues plenos extraordinarios, en los que nosotros como oposición solo podemos solicitar 3 al año. Uno lo solicitamos pues precisamente para tratar el tema de la inmigración, pero el grupo de gobierno puede hacer los que quiera, y por lo menos el que toca por rigor ese mes, pues que lleven asuntos y que lleven expedientes. Y volvemos a lo mismo, mire, yo le invito a que usted coja todos los diferentes orden del día de los plenos que se han celebrado en este año y medio largo que llevan gobernando. En el orden del día aparecen 3 expedientes, 3 puntos en el orden del día de expedientes de trámite, que son los que se van a tratar en la sesión plenaria. Y eso a nosotros nos parece lamentable. Un municipio de la envergadura, el de San Bartolomé de Tirajana, con todo lo que puedan generar, ni a un expediente por concejal. O sea, estamos hablando de 17 concejales. Si usted me dice que solo un concejal de los que conforman el grupo de gobierno pues es capaz de impulsar un expediente desde su concejalía o sus concejalías, pues mire, irían al pleno pues del orden de 17 expedientes. Aparte de la dación de cuentas, ruegos y preguntas y mociones, que son otros apartados que van sí o sí en el orden del día del pleno. Pero no es así, solo van 3 expedientes, 2, 3 expedientes en el orden del día, algún asunto que va por urgencia, porque además pues los expedientes no los tenemos completos cuando son las comisiones de gobierno, las comisiones informativas, que es lo que se celebra antes del pleno, y eso nos da una lectura fácil y clara, y la lectura es que no están trabajando y que no están haciendo los deberes. ¿Y cómo pueden ustedes llevar a cabo esa labor de fiscalizar el gobierno cuando no tiene esos expedientes completos? Mire, nuestra labor en el día a día, fiscalizamos los decretos que se mueven en el ayuntamiento y los expedientes, pues muchas veces limosneando de alguna manera, pues para poder tener la documentación completa en tiempo y forma y poder ver los asuntos. Entonces no podemos hacer muchas veces pues un trabajo efectivamente de oposición donde podamos tener acceso pues a toda la información y a los expedientes como nos gustaría, pero además el poco tiempo que duran los plenos, que cronometrado por el reloj, el último pleno duró 17 minutos. 17 minutos. 17 minutos, porque además decidimos, como estamos en nivel 3, decidimos nuestro grupo, usted sabe que este tipo de reuniones no debería hacerse, es más conveniente estando en este nivel hacerlas de forma telemática, y decidimos retirar del orden del día una moción que habíamos presentado y el apartado de ruegos y preguntas, que es donde la oposición pregunta. No lo íbamos a hacer en la sesión plenaria para acortar el riesgo de estar en esa sesión, pero sí queríamos que se celebrara el pleno pues para que esos expedientes y esos trámites por responsabilidad que se estaban gestionando en el ayuntamiento saliesen adelante. Pero insisto, 3 expedientes. Nosotros sí decíamos que aunque no lo íbamos a preguntar en la sesión plenaria, le íbamos a dar salida a nuestras preguntas, porque al final las preguntas que hace la oposición son preguntas que nos las transmiten la gente, los vecinos y las vecinas, cosas que le preocupan, que nosotros las contrastamos y que luego pues las lanzamos, y que lo íbamos a hacer a través de las redes sociales o vía registro en el ayuntamiento, y así lo hemos estado haciendo. Nosotros hacemos los deberes igualmente, porque de una forma u otra pues hacemos esas preguntas, pero le puedo garantizar que el pleno duró 17 minutos, además el anterior pues más o menos, y así sucesivamente, y eso nos parece realmente lamentable, que 17 concejales no sean capaces de impulsar expedientes para llevarlos al pleno, y que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana gestione y avance como no debe ser de otra manera, ¿no? Doña Elena, hay una preocupación y se sienten en este caso abandonados, y estamos hablando de colectivos deportivos y otras organizaciones como diferentes ONG. ¿Qué ha pasado con las subvenciones a estos colectivos deportivos? Sabemos que estamos en pandemia, que la actividad deportiva se ha paralizado un poco, pero se está llevando a cabo. Se está llevando mientras nos vayamos permitiendo los niveles, pero los clubes
no están recibiendo subvenciones y diferentes ONG también se preguntan que no recibe esas subvenciones que se estaban dando. Sí, así es. Eso ha sido también, bueno, usted sabe que cuando estábamos gobernando las subvenciones deportivas se estuvieron dando año por año a los diferentes clubes y a las diferentes asociaciones. Además, las contemplábamos en el presupuesto. Cierto es que alguna vez hubieron dificultades a la hora de justificar algunas subvenciones y algunas pues sí tuvieron problemas a la hora de poder cobrarlas y alguna también es cierto que se perdió, pero siempre lo contemplábamos en el ejercicio presupuestario como una prioridad, ¿no? Uno en el presupuesto que tiene para un año gastar, como en la economía de una familia, tienes que pagar la hipoteca, el agua, la luz, la comida y luego lo que te queda pues para extras. Nosotros en el presupuesto municipal contemplábamos también pues todos los gastos básicos y las subvenciones deportivas y a las ONG para nosotros era fundamental. Pues por alguno de esos retrasos, poco menos los pitotes que se formaban y desde en aquel entonces la oposición pues a machacar al grupo de gobierno. Pues hay que tener poca vergüenza para entrar a gobernar en junio o en mayo del 2019, aprobar el presupuesto a final de año, que también nos lo tiraron en cara. Y mire, nuestro grupo político PPAV aprobó el presupuesto año por año, cosa que no había sucedido en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en años anteriores, gobernando además partidos de los que forman parte del cuatripartito como era Nueva Canarias. No eran capaces de aprobar un presupuesto y nosotros lo hicimos año por año. No lo hicimos en el 2019, que créame que lo intentamos, porque estuvimos trabajando en él. En mayo eran las elecciones, usted sabe que un mes antes de las elecciones, en abril, ya no se puede estar moviendo ningún trámite en el ayuntamiento y en esos meses no nos dio tiempo de sacarlo, pero estuvimos trabajando y avanzando. Entran a gobernar y efectivamente aprueban el presupuesto pues en octubre de ese año, porque también había un trabajo hecho. Aprueban el presupuesto y no son capaces de contemplar en ese presupuesto ni a los clubes deportivos, esos que hablan de la participación ciudadana, del progreso, pues están llevando a San Bartolomé al retroceso absoluto porque no cuentan con la gente y no tienen en cuenta a las personas. Y lo están demostrando con estas acciones políticas que llevan a cabo. No contemplaron las subvenciones ni las ONG ni a los clubes deportivos. El 2020 tampoco son capaces ni de aprobar el presupuesto se prorroga automáticamente y no tenían las subvenciones deportivas contempladas, pero ni siquiera fueron capaces de hacer una modificación presupuestaria y poder solucionarlo, que es un trámite administrativo que usted puede hacer, escoger el dinero para entendernos de un lado, que tenga usted en una partida y utilizarlo, dejar de utilizarlo para ese fin y utilizarlo para otro fin. Eso se puede hacer. Pues tampoco hicieron una modificación presupuestaria. Y mire, está empezando el 2021, no sabemos nada del presupuesto y llevan el mismo camino. Pero además, no piense usted que nosotros como oposición no hicimos nada al respecto. Lo dijimos cuando se aprobó el presupuesto, hicimos una enmienda diciendo, miren, incluya usted las subvenciones deportivas, no se las deje atrás, caso omiso a la oposición. Le dijimos varias veces durante el 2020, mire, haga usted una modificación presupuestaria, priorice, los clubes necesitan la ayuda de las instituciones, no les va a salvar la vida, pero usted lo decía, están pasando penurias por esta situación y esta crisis sanitaria, las familias no pueden pagar las cuotas de los niños. Vamos a seguir colaborando como históricamente lo ha hecho el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con esa pequeña aportación municipal que contribuya, en este caso, al deporte y a las ONG. Tampoco lo hicieron. Y en el 2021 más de lo mismo. Pero ¿sabe qué hicieron? Para encandilar a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, gastarse un pastizal en el alumbrado de Navidad para intentar deslumbrar a los vecinos, olvidándose de lo verdaderamente importante, que era apostar pues por dar los servicios básicos y en este caso por dar esas subvenciones, dando excusas de que no había dinero, cuando le podemos demostrar perfectamente que sí lo había. Pero ¿qué pasa? Que es una cuestión de prioridad. Y este gobierno... ¿Pero dónde está la prioridad? ¿En las personas o en bombo? Evidentemente en las personas, nosotros lo tenemos claro, porque siempre vamos a atender a las personas, las necesidades de las personas, y mire, con lo que nos queda, que ya nos hubiese gustado apostar también pues por una cantidad económica mayor para el alumbrado, porque siempre hubo alumbrado en San Bartolomé de Tirajana, sería más pobrecito, pero lo hubo, no se descuidó, porque uno creo que tiene que priorizar siempre las necesidades, pero no, este gobierno que es un gobierno de progreso,
Este gobierno pues apuesta por lo efímero, por aquello que encandila, por aquello que puedan hacer política de aquella manera y olvidar verdaderamente las necesidades de los vecinos. Y eso es lo que la gente no va a olvidar. La gente no va a olvidar que lleven ya 2 años sin dar las subvenciones deportivas y no va a olvidar que se les esté atendiendo como se merecen en San Bartolomé de Tirajana, que no es mucho pedir, no es mucho lo que piden. Todo el mundo sabemos la situación que estamos viviendo, porque no lo vive solo San Bartolomé de Tirajana, y es una situación de muchas familias en el ERTE. ¿Qué significa en el ERTE? Porque se le han disminuido los ingresos. Es una situación también preocupante, pues se genera un poco de ansiedad o mucha ansiedad, porque no sabemos cuál es la incertidumbre, si vamos a volver a los puestos de trabajo o no vamos a volver, si se va a activar o no se va a activar, si estos ERTE se van a pasar un ERE. Es una incógnita que están viviendo. Pero ahora la situación es los recursos económicos, y los recursos económicos que ahora, dentro de muy poco, hacemos un año de quedarnos en casa, un año del estado de alarma decretado por el presidente del gobierno, que fue un 14 de marzo, pues hay personas, familias, que los recursos económicos se han disminuido. Ustedes han propuesto una rebaja del 20% en el IBI. El gobierno cuatripartito de San Bartolomé, ¿qué ha respondido? Mira, nosotros lo dijimos en un primer momento cuando empezamos con esos días de confinamiento y que se estaba viendo la situación, pues lo complicada que se iba a poner, nos adelantamos y le dijimos al grupo de gobierno que tenían que pensar en buscar alternativas y ayudas que pudiesen paliar la situación económica de las familias, porque no era fácil. Y lo decíamos además con rebaja en los diferentes impuestos que se pudiesen estudiar. Mira, hemos visto cómo recientemente, además lo han hecho en el municipio vecino de Mogán, pidiendo que se condone la tasa de la basura, siendo del mismo color político que la alcaldesa que gobierna en San Bartolomé de Tirajana. En un sitio se puede hacer y en el otro es que ni se lo plantean. Y además nosotros aterrizamos en una propuesta concreta, como fue la del IBI. Dijimos que se bajase en un 20%, pero de verdad, si se estudia y eran un 15, pues un 15, un 18, no vamos a ser tajantes en poner ese porcentaje. Decíamos una aproximación en la que nosotros creíamos que se podía hacer. Nos vinieron a contestar el 28 de diciembre que no se podía llevar a cabo porque esa modificación de la tasa, pues lo que implica es que haya después un periodo de delegación al público y el año estaba acabando. Pero mire, es uno de los ruegos que teníamos planteados en esta sesión plenaria de enero. Ahora está comenzando el año, no tiene excusa para volver a plantearse el cuatripartito en San Bartolomé de Tirajana, recoger la propuesta que le está haciendo la oposición y hacer una bajada de ese IBI. Lo están pidiendo la FED, los empresarios, como un clamor que les podría ayudar muchísimo. Le puede ayudar muchísimo a todas las familias de nuestro municipio. Estamos hablando que en una vivienda normal pues puede ayudarse con una bajada de 50 a 60 euros en cada trimestre. Si estamos hablando de 120 euros, oye, eso es dinero para una familia. Sí, y todo lo que le puedas recortar y todo lo que le puedas aliviar, pues bienvenido sea. Y de eso se trata. Y eso es lo que quiere la gente, sentir la cercanía de su administración, que piensa en ellos y que se buscan propuestas y alternativas que puedan ayudar. Mira, nosotros cuando estuvimos gobernando hicimos esa bajada del IBI, cuando además había sido obligatoria, que fue la crisis en aquella época, y nos obligaron a subirlo, y después cuando pudimos empezamos a bajarla en diferentes porcentajes, y eso es una realidad. ¿Por qué no se estudia esa situación para que puedan hacerla y puedan ofrecer verdaderamente una ayuda? Y otra propuesta que hicimos, que tampoco nos la estábamos inventando, porque insisto, se ha hecho en otros municipios, se hizo en el municipio de Agaete, y era ofrecer una cuota, una subvención directa a los autónomos, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que lo estaban pasando mal, que sabíamos que a la hora de subvencionar es complicado, pero hablábamos de una subvención directa con un pago único. No iba a ser la panacea, no les iba a arreglar la vida a nadie, pero sí le iba a ayudar. Y todo lo que sea ayudar a los demás en ese sentido, pues es importante, ¿no? Y son propuestas que no hemos visto por parte del cuatripartito, son propuestas que hemos hecho y que al final la gente sigue contribuyendo y pagando lo mismo, y las alternativas que tienen pues son pocas. Ayudarles a través de los servicios sociales, mire, eso se ha hecho a lo largo de la historia
estando los gobiernos que estén. Siempre pues hay una asistencia a través de los servicios sociales donde se ayuda pues a todas las personas que lo necesiten. Sí. Que ahora ha aumentado la situación, evidentemente, más familias en paro, el perfil es diferente, eso es real, pero busque usted otras alternativas que también puedan ayudar, no se queden en lo mínimo de lo mínimo para atender a sus vecinos. ¿A qué tiene que esperar el vecino en San Bartolomé de Tirajana, el vecino o la vecina, a llegar a la situación de llegar a los servicios sociales para que sea atendido? No hay una etapa de decir, oye, sí, vale, desgraciadamente las personas que están, que nadie está exento de eso, de pasar un valle en la vida, pero hay otras personas que están también llegando a fin de mes pidiendo agua y ayuda. Yeah. Baje usted es una realidad. Gestione un periodo de carencia para que la gente pague más tarde. Hay alternativas que están inventadas, que se hacen en otros municipios. Es que los ciudadanos lo que no quieren es que le diga que le va a sacar subvenciones, porque sabemos cómo funciona la administración, los protocolos que se han marcado, y hay subvenciones que es inalcanzable, por muy bien que salga el alcalde o la alcaldesa de turno, o el presidente o la presidenta de turno, diciendo vamos a destinar 300, 400 mil euros para esto, cuando después saben muy bien los ciudadanos, y de esto los autónomos saben mucho, que al final es tanta la burocracia que no llega. Ya. Por eso esa burocracia en esta época y en estos tiempos hay que simplificarla también, y eso también se puede hacer, porque efectivamente la gente quiere soluciones para allá o para dentro de una semana, pero no para dentro de 3 meses, cuando el problema, como usted dice, se le ha venido totalmente encima y ya no tiene para dónde caminar, pues, ¿no? Lo que le está pidiendo y a grito los vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, zona de Playa Inglés sobre todo, zona residencial de búngalos y turistas, es que hay una plaga de mosquitos que se lo están comiendo, así de claro, porque no es que sea uno o dos, es una plaga que hay que pensar, y estamos hablando de un mosquito, y estamos hablando que hay una enfermedad que se llama COVID, y nadie ha dicho que a través del mosquito no se pueda transmitir el COVID. Sí, nosotros sacamos también un comunicado y lo metimos por el registro municipal, donde hablamos de un San Bartolomé de Tirajana que cada vez es más insalubre. O sea, la cantidad de problemas que estamos teniendo con las ratas, con el tema de las cucas y con los mosquitos, tema también que se lo tomaron de aquella manera el grupo de gobierno, porque además es un tema que nos ha enfadado muchísimo, porque lo denunciamos desde el mes de abril. Mosquitos en nuestro municipio ha habido siempre. Sí, pero ahora... Efectivamente, pero lo que ha pasado, lo que ha pasado ahora... Lo que ha faltado ahora es la falta de prevención. Es que no ha habido un tratamiento de prevención como se hacía antes, donde todos los años, en diferentes épocas del año, pues se hacían esos tratamientos de choque para actuar contra esas plagas. Y ahora realmente la situación... Otra situación más se les ha ido de las manos y se ha desbordado totalmente. Usted sabe la cantidad de personas que han sido picadas por estos mosquitos, que son alérgicas, que la reacción ha sido realmente preocupante, donde se ha visto desbordado el centro de salud, pero hasta centros de salud en vecindario y en de personas que van a nuestro municipio, de trabajadores que también se han visto afectados. Y lo triste de esto es que ante tanta dejadez de los gobernantes, por llamarlo de alguna forma, de San Bartolomé de Tirajana, pues los empresarios han salido, han pedido permiso al ayuntamiento y han actuado con sus propios recursos, sobre todo en la zona de la Charca y en esos alrededores. Ellos han pagado esa actuación pues para poder solventar el problema. Y a nosotros nos ha enfadado porque encima se jactan en las redes sociales de vender esa actuación como si la hubiese hecho el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cuando era su obligación, y no la han hecho. Cierto es que han estado ahora pues de aquella manera actuando en otras zonas del municipio, pero ya llegan tarde. Es que lo dijimos en abril, lo volvimos a reiterar en un pleno en mayo y lo volvimos a plantear y a rogar en un pleno de diciembre. Caso omiso, no se hace ninguna actuación y además se intenta confundir y esgrimir argumentos que nada tienen que ver con la realidad, hablando de contratos caducados cuando no era así. El contrato se caducaba, o se terminaba, perdón, en mayo del 2020, el pliego estaba en noviembre del 2019 ya en contratación para que lo siguiesen impulsando y pudiesen adjudicar, y
esta gente, pues como no hacen los deberes y no trabajan, pues las consecuencias son las que tenemos. Así que esa es la realidad que al final están pagando ¿quién? Los vecinos y las vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Hablando de pagar, quien se queja son los funcionarios, los trabajadores, que las horas extras no se les paga. Mire, con el tema de las horas extras pasa más de lo mismo con respecto a las decisiones que toman con diferentes actuaciones. Horas extras ha habido que pagar siempre, estando nosotros también. Los dineros eran los que eran y se intentaban siempre pues dejar pues una parte para atender esas necesidades. Ahora mismo pues hay un enfado importante porque hay muchas horas que no se han pagado, pero es que se está viendo cómo se ha invertido dinero en otro tipo de actuaciones y me tengo que remitir a lo mismo, al alumbrado de Navidad. Usted no puede gastarse un pastizal en ese tipo de actuaciones cuando está dejando de atender otras. Y ese es el enfado pues que tienen muchos trabajadores municipales en ese sentido, ¿no? Hay que intentar, es verdad que muchas veces no puedes atender a la vez pues todas las demandas y vas priorizando, pero sí que se ha faltado a esa decisión de dónde están las prioridades, y las prioridades deben ser, en este caso, atender las necesidades de las personas, ¿no? Sean trabajadores o los vecinos. Doña Elena, nos quedan 2 minutos de programa y en 2 minutos no me lo va a poder desarrollar todo, pero por eso le pido la brevedad. La opinión sobre lo que ha pasado con CIAMPAR. Mire, CIAMPAR es un proyecto que nosotros sentimos como nuestro, un proyecto en el que PPAV impulsó y trabajó para que fuese una realidad en San Bartolomé de Tirajana, un proyecto en el que solo hicieron por parte de otras administraciones, y lo digo claramente, el Cabildo Insular de Gran Canaria y por supuesto desde los diferentes grupos políticos, hicieron pues una acción de política rastrera de alguna forma, pues para intentar boicotear pues todos los obstáculos con los que nos fuimos encontrando con ese proyecto. Nosotros apostamos por el CIAMPAR en San Bartolomé de Tirajana, pero nadie dijo que fuese fácil, porque era un proyecto que a medida que íbamos solventando diferentes trámites de él, pues iban apareciendo diferentes cuestiones que había que resolver. Pero nadie, le puedo garantizar, nadie quiere más ese proyecto en San Bartolomé de Tirajana que el grupo político PPAV. Y nosotros lo dejamos en una realidad concreta, y era donde la parte del promotor pues tenía que pagar los aprovechamientos urbanísticos, como paga cualquier hijo de vecino cuando hace una inversión o cuando se va a hacer una casa en San Bartolomé de Tirajana. Y ahí surgió el pleito, pero intentaron torpedear. Usted recuerda desde el Cabildo cuando aparecieron los caracolillos, 50.000 trabas, y también por la parte política diciendo que nosotros estábamos poniendo trabas y pegas a ese expediente para que no saliera, y nada más lejos de la realidad. Precisamente lo que queríamos era que saliese adelante con toda la seguridad jurídica y con toda la seguridad administrativa. Mire lo que ha pasado ahora, al final aparece una sentencia donde anula el PMM que otorgó el gobierno de Canarias, precisamente porque le faltaba un informe del Consejo Insular de Aguas. Qué casualidad, o sea, un informe que tenía que haber aportado el Cabildo y no lo aportó. Que nadie se intente agenciar ese proyecto, porque es un proyecto que llegó a San Bartolomé de Tirajana de la mano de PPAV, que apostamos por él en su momento y que vamos a seguir apostando y defendiendo para que sea una realidad en nuestro municipio. Pues seguiremos hablando de esto y de otros temas más que se nos quedan en el tintero, pero el tiempo es el que tenemos. Doña Elena Álamo, un placer. Gracias por acercarnos a la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con la concejala y portavoz del Grupo del Partido Popular AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, doña Elena. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.